Ser podcast. Daniel Saldaña, ¿qué tal? Bienvenido a La Hora Extra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vienes en el marco del Festival Eñe, pero vienes a presentarnos y a hablar de tu novela Los nombres de mi padre. Bueno, ¿cómo estás? La novela ya ha salido, ya ha tenido contacto con los lectores y las lectoras. ¿En qué momento está el autor apegado o desapegado con su libro? Pues estoy muy contento, ha tenido muy buena recepción hasta ahora y he recibido como comentarios conmovedores y sorprendentes de gente de todo tipo. Y estoy en ese momento raro de la promoción de un libro en el que aprendo a hablar del libro, que en realidad esto se dice poco, pero muchas veces escribimos los libros y no tenemos ni idea de qué tratan o de cómo hablar del libro, que creo que es un proceso posterior a haberlo escrito y estoy descubriendo un poco de qué trata, más o menos. ¿Y qué has descubierto? He descubierto, por ejemplo, que a veces me centro mucho en hablar de la investigación detrás del libro y luego eso se me olvida que no quedó tanto, es decir, hice mucha investigación para escribir la novela y luego lo más importante, claro, es el recorrido emocional de los personajes que no tiene tanto que ver con la investigación que hay detrás. Entonces he aprendido a dejar de hablar tanto de esa investigación un poco más ñoña que hice y centrarme más en lo que importa, que es la vida emocional de los personajes. Además es facilísimo caer en esa vida emocional y recorrer eso que recorre el personaje, que no sé si es un alter ego también tuyo o ese es el juego que haces como autor. Yo te quería preguntar un poco una pregunta básica, pero por empezar y que los lectores vayan conociendo, ¿cómo surge la idea de conectar tres cosas? La idea de la paternidad o de la búsqueda del padre con la arquitectura y con la política de un momento concreto que también nos toca ahora. Pues creo que, digamos, la explicación, aunque no es una novela autobiográfica realmente, porque, digamos, los datos fundamentales del personaje no coinciden con los míos, pero es verdad que mis padres fueron muy, muy activos políticamente, los dos muy de izquierdas, muy activistas, me concibieron en Cuba, con eso te digo todo, se fueron a La Habana como a un campamento de educación socialista. Por para suerte concebirme. No te llamaron Fidel. Estuvieron a punto, ¿sabes? Era el plan inicial. Estuvieron a punto de poder ponerme Fidel y luego de último momento se arrepintieron, por suerte, gracias a Marx. Pero sí, tuvieron como una juventud muy activa políticamente, que es, digamos, una parte de ellos que me interesa porque no la veo tanto. Es decir, luego los dos, aunque fueron, digamos, todavía activos políticamente, se dedicaron a la academia y a otras cosas. Y me interesaba reconstruir desde la mirada de este alter ego, de este protagonista que no soy yo exactamente, reconstruir una época, reconstruir un momento político y luego el tema de la paternidad, que creo que está muy presente. Las paternidades ausentes son un tema que recurre en la literatura latinoamericana porque es algo que sucede en las sociedades, ¿no? Es decir, el padre que se va. Y el caso paradigmático es Rulfo Pedro Páramo, que es, bueno, el tipo que va a buscar al padre, al pueblo del padre. Y en este caso me interesaba hablar de esas paternidades no desde la ausencia, sino desde la multiplicidad. Un padre que no es que no esté, sino que puede ser muchos, que de alguna manera la figura paterna está diseminada en varios individuos. Y eso es lo curioso, y yo creo que lo curioso en cuanto al relato literario, pero también lo revolucionario en cuanto a lo social, ¿no? Porque en esta idea de la familia, cualquier ausencia se ve como un trauma, y aquí esa multipresencia nos da también una idea de que puede haber otros tipos de referentes en la familia, otros tipos de familia. No sé si había también un intento de mostrar otras familias. Yo creo que sí, pero digamos, no por razones ideológicas, sino por mera observación y experiencia. O sea, yo crecí siempre teniendo a mi padre y luego mi padrastro, el marido de mi mamá, y figuras adyacentes, un tío con el que viví aquí en Madrid, en fin, como que hubo varias figuras paternas, además de mi padre, y creo que es muy común en nuestras sociedades, ¿no? Es decir, cada vez sucede más eso, que hay como familias, pues eso, y que terminan todos comiendo juntos, y está el marido y el exmarido, y etcétera. Y me gustaba la idea de que hubiera un poco esa sensación, aunque digamos puesto en la ficción, donde es un personaje que sospecha que
cierto individuo pudo haber sido su padre biológico. Oye, y volviendo a esa parte ideológica de los padres o a ese recorrido, claro, al final son... yo lo miro con cierta nostalgia, ¿no? Porque quizá era una sociedad, la de tus padres, que tenía unas utopías que luego pudieron fracasar, ¿no? Pero en el fondo hay algo de nostalgia en el que no hay un vacío, ¿no? Ahora parece que no, que nosotros no tenemos, no sé, ese activismo político es casi, está mal visto a veces, ¿no? No, al menos aquí en España, ¿no? Como que cuesta incluso decir que eres activista político. Y viendo ese pasado, no sé si cómo lo miraste tú, si había una cierta nostalgia, o también el intento de no idealizar unas utopías que luego fracasan. No sé cómo miraste tú también a esa política de aquel momento. Pues sí, yo creo que mi recorrido ha pasado como por todos los tipos de reacción, desde el cinismo y la ironía hasta la nostalgia prestada como por un pasado que no viví. Y ahora lo veo como algo que tiene una parte que recuperar, o digamos, hay algo de ese, no utopía, pero sí como de un horizonte de futuro y de una imaginación política que te permite, no sé, idear cosas por fuera del sistema en el que vivimos, que creo que podríamos recuperar también como generación. No sé qué papel juega, vas de México a Nueva York, pero no sé qué papel juega la ciudad, también como mostrar ese horizonte político, pero también como mostrar el lugar por el que se mueve el personaje hasta que ya salta a Nueva York. No sé cómo estructuraste esas dos maneras de contar al personaje en un sitio y en otro. Sí, yo soy, digamos, un obsesivo de las ciudades en muchos sentidos y siempre termino volviendo a escribir sobre ciudades, y me parece que aunque sé que hay un momento político también en el que se ha recuperado como la idea del pueblo y de lo rural y los espacios rurales, para mí la ciudad es el espacio de lo político. Yo estudié filosofía aquí en la Complutense y para mí siempre era como, bueno, Platón, Aristóteles, San Agustín, ese pensamiento político de la antigüedad estaba directamente atado al espacio de la ciudad, y me gusta mucho caminar. Camino mucho por las ciudades, incluso por ciudades en las que no se puede caminar, como la Ciudad de México, que digamos tiene unos cuantos barrios caminables y luego puede ser bastante hostil, pero disfruto el ejercicio de recorrer incluso esos espacios hostiles. Y decías antes, mencionabas que no es autobiográfica, pero hay muchas cosas de ti, y había leído que contabas que habías escrito esta novela casi cuando tu padre fallecía. Sí, la empecé a escribir cuando mi padre estaba enfermo de cáncer, y mi padre vivía en un pueblo muy pequeño en mitad de la selva en el estado de Veracruz, en México, que ya de por sí era difícil llegar a ese pueblo desde la Ciudad de México, pero luego me mudé a Nueva York porque me dieron una beca para escribir este libro. Y entonces era una procesión realmente, ir desde Nueva York, tomar un vuelo a la Ciudad de México, tomar un autobús a Jalapa y luego 2 taxis para llegar al pueblo de la selva, ¿no? Y había algo como de mi necesidad de estar en contacto con mi padre y escribir algo vagamente relacionado con su época también y con la zona de la Ciudad de México en la que él creció, que era una forma de hacerle un homenaje en vida. Me hubiera gustado que él llegara a leer la novela, falleció antes. Pero es también como mi manera de vincularme con su recuerdo. Y por eso el libro es también un libro sobre el duelo, y además un libro sobre el duelo contado, el duelo de una manera diferente a cómo los libros sobre el duelo nos han hablado de lo que es el duelo. No sé qué papel crees que puede jugar la escritura y la literatura para contar otras formas del duelo. Pues yo creo que son discursos de la complejidad, ¿no? La literatura y las artes en general. Y eso puede servir, claro, hay una idea del duelo como un periodo bastante homogéneo de tristeza, donde todo parece parejamente oscuro, y en realidad tiene incluso momentos humorísticos, ¿no? Y también momentos como de no sé, de descanso y momentos de desesperación profunda, y yo creo que esas complejidades, esas cimas y valles las puede dar la literatura.
Y no sé, hemos hablado de la figura del padre, de esa paternidad ausente. Claro, también hay una relación, tú lo decías, es algo muy presente en América Latina, esa figura del padre ausente, desde Juan Rulfo, pero bueno, hay muchas autoras que siguen hablando, en sus libros está presente también esa fuga, pero no sé si significa algo más, si también es una búsqueda de la identidad latinoamericana, que ahora mismo no tiene o sea, no tiene una definición clara. Sí, yo creo que todas estas narrativas como de caminar hacia el origen o buscar una especie de vertebración identitaria pueden pasar por la paternidad, pero también eso, yo creo que en el caso del libro, aunque hay esta figura del padre desde el título, la madre es realmente, digamos, la constante en la vida del protagonista, y la madre es la que está muriéndose en el caso del libro, del protagonista, y yo creo que eso también se pasa por alto, ¿no? Digamos, ese lugar fundamental, digamos, nervio central de la identidad que confiere la maternidad, obviamente. Y luego tú utilizas una prosa como muy precisa, casi rápida, pero a la vez vas llevando al lector por como casi es un poco un joque noche, ¿no? Mucho menos salvaje, pero sí es un joque noche por México, luego por Nueva York, donde pasan cosas, donde se va de un sitio a otro, casi puedes ver el itinerario, ¿no? Eso está muy presente, pero a la vez hay mucho sentimiento, porque es el duelo de la madre, pero es la búsqueda del padre, o sea, hay muchas cosas. ¿Cómo se une todo eso en una escritura, en un libro que es breve? ¿Cómo se consigue hacer todo eso con un estilo preciso, ágil, casi feroz, podríamos decir? Gracias. No, pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con la práctica de caminar. Es decir, sí creo que la caminata puede ser una forma de meditación también, porque al mismo tiempo que caminas por un paisaje, por un entorno físico, también caminas hacia un destino interior, ¿no? Es decir, como en las peregrinaciones o en las caminatas rituales o, qué sé yo, el Camino de Santiago. Aunque hay un destino físico fuera, también hay una especie de destino posible dentro de uno mismo. Entonces puedes jugar como con ese doble destino en la escritura, que creo que era el reto de la novela. Y luego hay un misterio, ¿no? Porque desapareció este supuesto padre que buscamos, y a la vez, cuando se descubre, casi da la sensación de que es es importante, ¿no? Porque ideológicamente es importante, pero casi, bueno, pues a otra cosa, o ya está, ¿no? Hay como un cierre, hay casi como una plenitud en el cierre. No sé si tenías clara ese recorrido y ese resultado. Lo tuve claro a partir de... No sé si hablar de spoilers, porque yo que hablo mucho de cine, luego me acusan. No, yo no creo en los spoilers, la verdad. Me parece bien. No, sí, me importan mucho los finales. Me gusta que los finales se sientan como finales, porque creo que eso es lo que distingue a la literatura de la vida. En la vida no hay realmente finales, salvo la muerte. Fuera de eso tenemos una sensación de continuidad, es decir, te separas y luego te vuelves a encontrar a esa persona en otro momento de tu vida. Y en la literatura me gusta, digamos, siento que el final es lo que le confiere ese aspecto ficticio, ¿no? al libro. Y quería jugar un poco con un final que es a la vez real y ficticio. Es decir, hay un final que sucede en el relato, más bien, en la manera de explicarnos a nosotros mismos, donde efectivamente, como dices, no tiene tantísima importancia lo que haya sucedido en el mundo real, sino cómo nos lo contamos. Hay una frase del libro que me gusta mucho: reconstruir lo perdido no significa volver atrás, sino dar un paso firme hacia adelante. No sé si es una reflexión sobre cómo vivir, si es una reflexión sobre la escritura, o si es algo del personaje, simplemente. No, sí es algo que creo. Soy muy lector de historia y soy también practicante del psicoanálisis en calidad de paciente, desde luego. Pero sí me parece importante como la revisión del pasado individual, del pasado personal y del pasado colectivo, histórico. Y creo que es lo que nos permite como abrir una posibilidad de mirar hacia el frente también.
Y en este mirar hacia el pasado que has hecho, en esa investigación que citabas, que había sido muy intensa, y este mirar hacia el presente en el que estamos, ¿qué has descubierto del pasado y del presente? No sé qué es del propio México o de tu propia individualidad. Descubrí cosas muy raras y muy específicas. Que no tienen que ver con la sesión de psicoanálisis. Que no tienen que ver con la sesión de psicoanálisis. No, descubrí, por ejemplo, que hay el barrio donde creció mi padre, que es Ciudad Satélite, que es un suburbio al norte de la Ciudad de México. Es un suburbio, digamos, de aspecto gringo, pero en la investigación descubrí que lo había construido un antiguo nazi, digamos, fue un ingeniero del Tercer Reich que construyó, digamos, o sea, que eso túneles. Es verdad. Todo eso es verdad, todo eso lo utilicé, pero es, digamos, una investigación más ensayística que hice, que efectivamente un criminal de guerra, quién sabe por qué, acabó convirtiéndose en el desarrollador de estos barrios en México. Bueno, es curioso porque ahora hay muchos libros que transitan en todos aquellos alemanes nazis huidos del nazismo en países latinoamericanos, en Chile, en México, en Argentina, y que después tuvieron empresas o tuvieron una vida plena y satisfactoria en esos lugares. Es curioso. Sí, pues es que sí, es parte como del ejercicio. Siento que no hubo una revisión, digamos, mientras estuvieron vivos, además, como que no se miró con mucho detalle, quizás en Argentina un poco más, pero en México no se habló mucho de eso, ¿no? Digamos, de qué pasó con esos criminales de guerra que acabaron en algunos casos en América Latina, vía Estados Unidos, además, porque fue un programa de Estados Unidos el que los llevó primero a Estados Unidos. Y en esa investigación también, porque el libro tiene una parte de descripción arquitectónica, decías lo de el urbanismo y las ciudades, ¿cómo fue también... bueno, vives en una ciudad donde la fisonomía es muy importante. No sé cómo fue sumergirte en toda esa investigación y hacerlo después atractivo hacia lo literario. Sí, me interesa mucho cómo están estructuradas las ciudades y cómo funcionan, no sé, en Madrid, la Ciudad de México y las diferencias. Y algo que siempre me interesó mucho es que la Ciudad de México parece construida como un borrón y cuenta nueva, porque arrasaron Tenochtitlan y hubo una planeación urbana durante la colonia donde realmente se decidió, por ejemplo, la estructura en cuadrícula. Entonces no es como Madrid, que tiene una estructura más bien concéntrica, como de círculos sucesivos que se van ampliando a partir del centro, sino es desde el principio una cuadrícula, ¿no? La Ciudad de México, aunque luego se ha ido desmadrando, por supuesto. Pero ese tipo de cosas, no sé, me importa ver cómo todavía quedan vestigios de ese trazado original y cómo determinan nuestro movimiento 5 siglos más tarde. Y también el personaje hace una búsqueda del padre, pero es una búsqueda de la identidad, al fin y al cabo, ¿no? De quién es, de quién ha sido, de quién va a ser, de quién tiene que ser, ¿no? Encima vive un pequeño desamor, un gran desamor en ese momento. No sé qué tan importante es la identidad en estos momentos. No sé si tiene que ver con que es un mundo al que es difícil agarrarse, o donde ya todas las fronteras de todo se han difuminado, aunque luego las fronteras físicas vemos que no. No sé por qué la identidad se ha convertido en el gran tema en estos momentos. Yo no sé tampoco, pero estoy un poco harto, la verdad. O sea, desde la política, por ejemplo, sí, yo creo que hay algo demasiado rígido en la forma en la que nos encasillamos en ciertas identidades, o en la forma en la que hemos convertido la identidad como el trampolín de la posición política. Y hay cosas que me parecen más importantes y que además siento yo, digamos, en mi experiencia personal, me siento como mucho más fluido entre distintas identidades, ¿no? Soy mexicano, pero también soy español, he vivido aquí, mi familia es española, soy heterosexual, pero también soy bisexual y he tenido relaciones con personas de ambos géneros. O sea, creo que me resulta poco útil encasillarme o como definirme demasiado en términos políticos como una identidad. Lo que sí, eres escritor, de momento. Sí, pues es que no sé hacer otra cosa, si no también lo haría. Daniel Saldaña, un placer y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias, Pepa.